Crecí con principios a la luz de la palabra de Dios, nunca por obligación, sino por la convicción. Buen día, amada iglesia y amigos que nos acompañan. Agradecemos a Dios por esta bendición que nos da de reflexionar en su palabra un día más. Y antes de entrar a ella, te invito a orar y a pedir de Dios su dirección en nuestras vidas. Padre bendito, queremos agradecer, Señor, por las bendiciones que usted derrama sobre nuestras vidas y porque nos permite nuevamente entrar en su palabra y a través de ella, Señor, poder sacar enseñanzas para aplicar a nuesra vida. Y es por eso que pedimos de su bendición, de su dirección, que abra nuestro corazón y nuestra mente y todo aquello, Señor, que usted ha de hablar a nuestras vidas, que podamos entenderlo y podamos ponerlo en práctica, Señor. Un servidor, como cada ocasión que me permite compartir su palabra, le pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a todos aquellos que estarán viendo este devocional en Cristo Jesús. Amén. Amada persona, seguimos adelante por ahí con la serie que hemos titulado Sapiencia para la Vida. Vamos nuevamente al libro de Proverbios y hoy estamos viendo un tema, un devocional que lleva por título Callar también es de sabios, basado en Proverbios capítulo 17 versículo 28, 10, 19 y capítulo 13 versículo 3. Me voy a permitir leer estas porciones de la Escritura y te voy a invitar a que me sigas por ahí con tu vista en pantalla. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. En el 17, versículo número 28, dice de la siguiente manera: aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. El 10:19 dice de la siguiente manera: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y el 13:3 dice de la siguiente manera: el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Sabes, amada persona, en nuestro México, al igual que en muchos países, tenemos libertad para hablar aún. Y digo aún porque en algunos estados como Querétaro y aún en el Senado hay algunas propuestas que ahorita están sobre la mesa. Una de ellas que sería para penalizar lo que es el discurso de odio. Y vaya a saber uno qué es el discurso de odio, porque bajo el contexto en el que hoy estamos, todo parece ser un discurso de odio para la gente. Cuando uno dice una verdad, ellos lo toman como un discurso de odio. Pero bueno, ese es punto de otro asunto y seguimos adelante. ¿Por qué digo esto, amada persona? Porque aunque tenemos la capacidad para hablar lo que queramos, creo que debemos ser conscientes que no todo lo que decimos en algún momento tendríamos que decirlo. Es decir, nos metemos en problemas, a veces en relaciones, en otras cuestiones más, porque hablamos más de lo que deberíamos. Hay ocasiones que convendría más permanecer callados que meternos en problema por hablar de más en algunas ocasiones, que utilizamos nuestra lengua más de lo que deberíamos. Dios también en su palabra tiene algo para compartir sobre este tema tan necesario en nuestras vidas, porque tiene que ver con relaciones y evitar problemas en algunos momentos en nuestra vida, no por decir verdades, sino por decir cosas que van fuera de la realidad o fuera de lo que debería de ser en nuestras vidas. Dios, por medio de Salomón, amada persona, va a tocar este tema desde diferentes puntos de vista. ¿Por qué digo esto? Porque va a hablar así como de relaciones, también va a hablar en algunos momentos del tema de conocimiento. En algunos momentos es mejor permanecer callado y es lo que va a decir algunos pasajes. El primero de ellos que estamos tocando es el 17, versículo 28, que nos dice que el necio aún por permanecer callado pasa como sabio en algunos momentos. ¿Qué es lo que está diciendo, amada persona? Si hemos conocido gente necia en nuestras vidas, y creo que la mayoría hemos conocido este tipo de personas, nos hemos de dar cuenta que aquellos que son necios siempre creen que tienen algo para decir en cualquier tema, aunque desconozcan en algunos momentos, demostrando a veces más ignorancia cuando hablan, que las cosas que desconocemos preferible mejor ni siquiera tocarlo. ¿Por qué digo esto? Porque algunos otros es lo que hacemos en algunos momentos. Deberíamos de entender que no todos lo sabemos y es mejor en algunos momentos permanecer callados ante cuestiones que desconocemos que dar una opinión, que estar hablando sobre cosas que literalmente desconocemos en nuestra vida. Déjame te doy de forma rápida una experiencia que viví hace tiempo aquí en Durango. Posiblemente algunos de los que están viendo este devocional recordarán esta parte, no sé si lo sabían ya o no, pero lo voy a comentar.
En una plática pasamos diferentes temas y uno de esos nos dijo una persona o nos dice un hermano que hay en Durango el único, bueno, en México, en todo México, el único marsupial que hay es el tlacuache. Y yo me quedé, era la primera ocasión, creo que conscientemente escuchaba la palabra marsupial, no sabía qué era, yo no dije nada y seguimos hablando. Yo supuse que ellos creían que yo sabía de ello y la verdad es que desconocía. Saliendo inmediatamente de esa casa, lo primero que hice fue buscar en el celular, lo googleé y dije, ¿qué es eso? Porque me interesa saber. Y me di cuenta lo que era. No pregunté en ese momento, no porque me faltara humildad, sino simple y sencillamente no era un tema de vida o muerte, yo podía investigarlo luego. Y me di cuenta de ello. ¿Qué quiero decirte con esto, amada persona? Dejé pasar por alto aquella palabra en ese momento y yo creo que mucha de la gente que estaba ahí creyó que yo entendía lo que ellos estaban hablando en ese momento. Sabes, en algunas ocasiones, por eso digo, es mejor permanecer en silencio o callarnos que intentar hablar sobre algo que desconocemos, porque si no lo conozco, prefiero mejor quedarme callado. Y dice la Escritura que en aquellas ocasiones aún pasamos desapercibidos o como sabios por no hablar de lo que desconocemos en algunos momentos. En algunas otras cosas, amada persona, como diría por ahí el capítulo número 10, versículo 19, nos dice por ahí que en las muchas palabras hay faltas o hay pecado. ¿Qué es lo que está diciendo? En ocasiones hay discusiones que deberíamos de quedarnos callados porque es lo más sabio que podemos hacer en esos momentos. Tristemente, algunos nos dejamos llevar por la emoción y terminamos agrediendo verbalmente a la otra persona, y no necesariamente con groserías, sino en algunos momentos con nuestra tonalidad de voz, con algún sarcasmo que podemos decir. Entonces, en algunos momentos me parece que sería mejor quedar callados que estar diciendo cosas que ya estamos fuera de sí en algunos momentos. Sería mejor morderme la lengua que dejarme llevar y ponerme en algún momento al nivel del otro en ese enojo, en esa emoción que ha subido ya de nivel. Y otro pasaje por ahí que analizábamos también en el capítulo número 13, versículo número 3, nos habla, amada persona, que el que guarda la boca guarda su alma. Y dice el versículo 3, que más el que mucho habla o abre sus labios tendrá calamidades. ¿Sabes cuántas veces no nos hemos metido algunos de nosotros en problemas por hablar más de la cuenta? Es decir, estamos platicando con alguna persona y estamos dando más datos en algún momento de lo que deberíamos sobre nuestra vida, sobre otras personas más. Es decir, hoy ya no solamente hablamos de las palabras, sino aún lo que redactamos en nuestras redes sociales. Recuerden que hace algún tiempo una de las formas que eran los secuestros, de dónde sacaban la información de lo que la gente estaba publicando en sus redes sociales. Y aunque no puedo decir que literalmente es hablar de más, porque no están hablando literalmente, pero sí lo están haciendo a través de expresando sus pensamientos de una forma. Y creo que esto nos mete en problemas. Algunas otras personas, por estar hablando de otros más, esto les ha traído repercusiones. Se llama chisme porque nadie les preguntó, pero empiezan a hablar de otras personas y esto les lleva a tener algunos problemas en su vida. Por esta situación, amada persona, la Biblia nos dice deberíamos de guardar silencio o de callarnos en lugar de estar hablando temas que desconocemos, en lugar de estar afectando a otros en la emoción que estamos viviendo en alguna discusión, en alguna pelea que estamos teniendo verbalmente hablando, y en algunas otras ocasiones que estamos hablando cosas de nosotros mismos o de alguien más, pero que no necesitamos decirle a la gente. Es mejor permanecer callados. Lo más sabio en algunas ocasiones es callarnos. Yo digo, excepto cuando esto valga la pena hablar. ¿Cuándo vale la pena hablar? Cuando sea algo acerca de Dios, es necesario hablar. Cuando es necesario hablar es acerca de las convicciones que tenemos, y cuando alguien atenta contra ellas, es necesario hacerlo, porque me parece que esto es nuestro deber delante de Dios, el poder aún dialogar, discutir, como quieras llamarlo, con alguna persona, cuando se trata de verdad y cuando se trata de convicciones. Amada persona, quiero compartir contigo 3 enseñanzas que saco en base a este pasaje de la Escritura o a estos pasajes de la Escritura. Número 1, la sabiduría no siempre tiene que ver con conocimiento. ¿Recuerdas que al inicio de toda esta serie te decía que mucha gente, para ellos es un sinónimo sabiduría de conocimiento? No siempre es así. Por eso la Biblia nos dice que en algunas ocasiones el necio puede pasar por sabio cuando calla,
porque no todo lo sabemos y en algunas ocasiones lo mejor es guardar silencio, no hablar de temas que desconocemos, porque luego empezamos a hablar de cosas que desconocemos y se nota nuestra ignorancia inmediatamente. Por eso digo aquí que la sabiduría no siempre tiene que ver con conocimiento. Segunda enseñanza, callarnos es un arte que podemos aprender los creyentes. ¿Por qué digo que es un arte? Porque la Biblia nos enseña y el arte se aprende. Y la Biblia nos enseña de en qué momento permanecer callados y en qué momento poder hablar, en qué momento demostramos aún sabiduría al permanecer en silencio y en qué momentos podemos hablar, debatir y defender las ideas que tenemos. Esto la Biblia no lo marca y creo que sería bueno, amada persona, que todos nosotros podamos dejarnos guiar por Dios para saber en qué momento hablar y en qué momento no hablar. Y esto nos lleva precisamente a la tercera enseñanza. La tercera enseñanza es: debemos pedir sabiduría a Dios para saber qué batallas pelear. No todo aquello que viene a nuestra mano por hacer tenemos que hacerlo o tenemos que discutirlo. Hay ocasiones que tenemos que dejar pasar por alto algunas cuestiones que no son ni de repercusiones para nosotros ni para otras cuestiones más. Pero decía hace un momento también, cuando éstas atentan contra nuestras convicciones, es necesario defender las convicciones bíblicas que tenemos, y cuando la gente aún habla en contra de Dios, es necesario en ese momento enseñar lo que la Biblia dice sobre algunas cuestiones. Por eso digo, no todas las batallas tenemos que enfrentarlas, pero debemos determinar cuáles sí, cuáles no, y Dios nos puede ayudar para saber cuáles sí y cuáles no. Que el Señor te bendiga y nos vemos mañana, si Dios lo permite, para seguir reflexionando en la palabra de Dios. Crecí con principios a la luz de la palabra de Dios, nunca por obligación, sino por la convicción.